Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Terminó de una manera con la que ambos estábamos satisfechos. No era diferente a pasar una noche con alguien e intercambiar relación entre ellos. Me obligué a levantarme y caminé para encontrar mi propia ropa, que había quedado afuera. No tardó mucho en vestirse y luego regresé a la habitación para ordenar en silencio las pertenencias esparcidas antes de irme. ¿A dónde vas? El dueño del cuerpo, lleno de músculos, que me había estado abrazando toda la noche, se incorporó de la cama y preguntó. Su cabello de color claro estaba más desordenado y su expresión más suave de lo que jamás había visto. Dudé en mis pasos para salir del dormitorio, con una mirada fría y vacía en mis ojos. Oculté los sentimientos que me hacían querer lanzarme a ese cálido abrazo. Se acabó la diversión. Me voy a casa. Ellie se sentó, frunciendo el ceño con expresión de disgusto. Su mano gruesa golpeó el costado de la cama como para llamarme a sentarme a su lado. Ellis, trabajaré hasta finales de este mes. Ellis arqueó las cejas como si no entendiera bien el significado. Mientras se movía, la manta se deslizó hacia abajo, hasta sus caderas, revelando más de lo necesario. Ignoré la tentadora vista, reprimiendo cualquier sentimiento que pudiera hacerme dudar, y dije algo que haría que todo fuera mejor, al menos desde mi perspectiva. Estoy renunciando. ¿Qué carajo? Ellis maldijo, estresado. Se quitó la manta, se revolvió el pelo y luego su mano áspera se frotó la cabeza con fuerza. Su rostro estaba tenso, los dientes rechinaban con tanta fuerza que la línea de su mandíbula era visible. Los músculos de su cuello estaban tan tensos y abultados que daba miedo. El lunes redactaré mi renuncia formalmente. Después de decir eso, me alejé, dejando todo atrás sin mirarlo atrás, sin importar cuán fuerte me llamara o protestara Ellis. Juego terminado. Pat llevó su corazón destrozado a su soledad, lamiendo sus heridas solo. En ese momento se sentía más frágil y sensible que nunca en toda su vida. El agotamiento físico no se podía comparar con el cansancio de su corazón. Aunque se había preparado para lo que había sucedido, la realidad de sus sentimientos lo abrumaba hasta perder el control. No era amor, solo una relación, un asunto común entre los mortales ordinarios y corrientes que buscaban liberar sus deseos naturales. Le podía pasar a cualquiera y era aún menos extraño para los hombres. En la sociedad actual, cambiar de pareja a diario es una tarea fácil, así que no debería dejar que eso le perturbara la mente. Pat trató de convencerse a sí mismo de eso. Al regresar a su habitación, lo primero que hizo Pat fue quitarse la ropa en el baño, dejando al descubierto su cuerpo marcado por su pecho pálido, estómago plano, espalda y muslos tenían marcas rojas de succiones y mordidas. Se frotó con fuerza su rostro sonrojado para recuperar la compostura. Sus ojos generalmente brillantes ahora estaban inyectados en sangre, tal vez por falta de sueño. Después de examinarse a sí mismo a satisfacción, se alejó del gran espejo y entró en la ducha. Abrió la ducha a toda presión, dejando que el agua tibia cayera en cascada sobre su cabeza, cara y cuerpo. Cada movimiento le recordaba el dolor en su parte inferior. El vapor caliente aliviaba el dolor de sus músculos y puntos sensibles.